monasterio de Yuste. Acercaos a darle la gran acogida y bienvenida a su paso por esta villa, alrededor de las 13 horas. Y ahora tenemos pues una presentación o representación a la vera de Carlos V, que lo hacen los alumnos, no sé si por utilizar un lenguaje inclusivo de alumnos y alumnas del Instituto Jaranda, de Jarandilla de la Vera, bajo la dirección de Nacho. Veo aquí a Nicole, que seguro que ha tenido algo que ver en todo el guión, el argumento histórico. No me cabe la menor duda y seguro que es perfecto. Disfrutar de las migas y de todo lo que dan en los distintos municipios, el desayuno en Jarandilla, dulces y refrescos en Aldanueva, y aquí esas deliciosas migas que llevan días haciendo voluntarios del municipio, lo cual siempre es de agradecer a pesar de multitud de dificultades. Que eso solamente lo sabe el que lo está viviendo, ¿vale? Bueno, en fin, ya me estoy metiendo en otros contextos que no vienen a punto. Muchas gracias, que lo paséis bien y a disfrutar. Estas grabaciones se hicieron hace pues 3 años, justo cuando el COVID estaba de lleno y se suspendió la ruta Carlos V, ¿no? El instituto Jaranda pues lleva participando en la ruta desde que se iniciaron y bueno, ha habido una estrecha relación, ¿no? Hemos todavía hecho más estrecha esa participación a raíz de esto. Fue Nicole hace ya 5 o 6 años. 2019. 19 o... Sí, porque este video es septiembre de 2019. Bien, Nicole, que la ha nombrado José Mari, pues es como decir, ella dice que es nuestra esclava. Yeah. Es colaboradora, es alguien que está constantemente con nosotros ayudándonos en el trabajo en el instituto y es habitual verla con nosotros. A ella y luego también a las personas mayores que de forma habitual en el instituto aprender con nosotros. En el instituto desde hace años llevamos a cabo un programa intergeneracional y las personas mayores que van al aula, lo llamamos antes de educación de adultos a la alfabetización, pues bueno, esa es solamente una selección, un documental previo y luego 4 vídeos. En total son 8. Si estáis interesados podéis verlos, están todos en YouTube. Entonces el canal de la Red de Población de Rutas Carlos V, ahí tenéis el resto de los vídeos. Bien, y van a presentarnos pues alumnos que ahora están en tercero grado. Percibir la realidad económica y social que nos rodea y ser capaces de transmitir estos conceptos a la sociedad nos permite identificar los mejores recursos y principales fuentes de oportunidades a nuestro alrededor. Para ello, trabajamos cooperando con instituciones dedicadas a la cooperación y el desarrollo locales, tales como Adicover, cuya sede fuimos invitados a visitar. Y adivinad qué idea se nos ocurrió: volver a los tiempos de Carlos V para poner en valor la importancia histórica y social de nuestra comarca. ¿De qué? De los alabarderos del emperador. ¿De qué? De los alabarderos, pesados. ¿Y qué un alabardero? Un alabardero era un guardia de élite que servía al emperador como el emperador mandaba. Pero ya llegó un momento en el que Carlos V... Después de 1 año y medio, los alabarderos se tuvieron que buscar la vida. Y hubo algunos que se fueron a la ruta del bacalao. La ruta del bacalao. ¿Qué ruta? Está todo preparado. ¿Qué ruta si no? Pues la de las Indias, Magallanes, Elcano, la Seda... Y otros a las cortes. Sí. Bueno, como podéis ver a día de hoy, aquí en Extremadura, por poner este caso, si alguien quiere construir su futuro, pues nos tenemos que ir fuera de este medio rural. Como podéis ver, la España vacía viene viniendo desde el siglo XVI, no desde ahora. A continuación, presentamos el vídeo. ¿No estarás haciendo trampa? Es que siempre igual, tanta suerte sospechosa. ¡No sabéis perder! Afortunado en el juego. Desafortunado en amores. Carlos V tenía una mujer que era Isabel de Portugal, hasta que ella se murió y él se quedó viudo. Entonces, él, ¿qué hizo? Cuando fue a Bruselas, este tío no sabe nada. Cuando hizo, se fue con Bárbara de Blue.
y se quedó embarazada. Entonces tuvo un hijo ilegítimo y como era el emperador no se lo podía quedar y se lo dio a su amigo Mendel. Pero es que él tenía otra mujer, Magdalena. Entonces cuando le dio el hijo, Magdalena se puso súper celosa. Se creía que ese hijo era suyo, de su marido. La que pudo leer. Pero que su hijo es Juan de Austria, que tiene el nombre del colegio de su marido. Ahora que estamos solas, os tengo que contarte una cosa. ¡Ay, no me cuenta, cuenta! Pues a ver, es por los que a la Bordero. ¿Qué dices? ¿En serio? No me lo creo. Una Bordero, tú estás loco. Bueno, si eso es lo único que quieren... Pues me ha prometido que me va a llevar el poder cuando se vaya.